Bienvenidos al Congreso de Prevención 2021. Este año en la Argentina cerca de 125.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media y alta. Los tumores con mayor incidencia en nuestro país son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Varios de estos tipos de cáncer pueden prevenirse y otros pueden detectarse en forma temprana, favoreciendo su tratamiento y curación. La prevención del cáncer consiste en tomar medidas que reduzcan el número de casos nuevos de cáncer y con ello disminuir el número de muertes por esta enfermedad. La ciencia actualmente investiga muchas maneras de prevenir el cáncer, como evitar la exposición a sustancias que provocan cáncer o situaciones que provocan cáncer, adoptar hábitos saludables de estilo de vida y alimentación, identificar y tratar tempranamente enfermedades precancerosas, indicar medicamentos para tratar una enfermedad precancerosa o evitar que el cáncer aparezca, lo que llamamos quimioprevención, y tratamientos quirúrgicos en determinados casos para prevenir la aparición de cáncer. En el ciclo 2021 del Congreso Argentino de Prevención de Cáncer de la OCC, ofrecemos en formato virtual a demanda una actualización de la temática dividida en módulos. Por ejemplo, cáncer de mama, prevención primaria y secundaria de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, asesoramiento genético, cada uno de ellos preparados por destacados profesionales en el tema. Además, brindaremos un módulo con recomendaciones dirigidas a la comunidad y planeamos difundir esta valiosa información a colegas de otras sociedades científicas. Sean todos muy bienvenidos. En la siguiente cápsula tendremos al doctor Claudio Martín del Instituto Alexander Fleming, quien con sus invitados nos ilustrará sobre los mecanismos y las estrategias que tenemos para prevención en cáncer de pulmón. Hola, yo soy el doctor Claudio Martín, soy jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming y del Hospital María Ferrer, y estaré coordinando esta sección de prevención primaria y secundaria en cáncer de pulmón como parte del Congreso de Prevención de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Contaremos con las disertaciones del doctor Martín Fernández, médico neumonólogo del Instituto Alexander Fleming y del Hospital María Ferrer, y del doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo del Hospital Español de Rosario y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Mi nombre es Claudio Martín, yo soy oncólogo, estoy a cargo del área de tumores de tórax del Instituto Alexander Fleming, y me voy a referir en unos breves minutos a la epidemiología del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la causa de muerte más frecuente mundial por cáncer y se estima que aproximadamente más de 1,5 millones de muertes, casi el 20% del total de muertes por cáncer, son relacionadas al cáncer de pulmón. Claramente los médicos hemos sido un factor importante en el aumento del cáncer de pulmón a partir de la mitad del siglo pasado. Luego de la Primera Guerra Mundial y con la industrialización del tabaco, se observó cómo una patología absolutamente infrecuente en la primera década del siglo pasado, luego de la década del 20, comienza a aumentar vertiginosamente, y estos son los primeros reportes del año 1950, donde relacionaban el consumo de tabaco con el cáncer de pulmón. El tabaquismo es entonces el responsable de la mayor parte de casi todos los cánceres de pulmones, aunque existen también otras causas que vamos a ver un poquito más adelante. La Argentina
tiene aproximadamente 10.000 casos nuevos por año de cáncer de pulmón y está entre los países de Latinoamérica con mayor frecuencia de presentación de cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer, aproximadamente un 19,5% en hombres, y en mujeres es la tercera causa de muerte después de los tumores de mama y cáncer colorectal. Por lo tanto, la situación epidemiológica del cáncer de pulmón en Argentina debe ser abordada ampliamente, ya que causa gran cantidad de muertes anuales. Este es un reporte del año pasado para Estados Unidos, donde lo que se observa es que, si bien la incidencia viene en descenso en hombres, en mujeres también comienza a descender finalmente, la mortalidad ya venía en descenso en hombres, y en mujeres recién ahora se observa en los últimos años una disminución de la mortalidad del cáncer de pulmón también en mujeres. Globalmente, la mortalidad por cáncer de pulmón ha tenido una mayor reducción entre el año 2013 y 2016, y esto está asociado a dos elementos fundamentales, uno de los que vamos a discutir en las charlas de este mismo bloque, como el screening, y el otro al desarrollo de terapias target. Si bien el cáncer de pulmón es más frecuente, o era más frecuente en países de altos ingresos, para las próximas décadas lo que se observa es un aumento proporcional mayor en países de menores ingresos, con un 70% de nuevos cánceres que van a aparecer en los países de menores ingresos. Esto obviamente asociado a mayor incidencia de tabaquismo. Esto es un estudio donde se observaba la frecuencia de tabaquismo en distintas ciudades. Se ve que Buenos Aires es una de las ciudades con mayor porcentaje de fumadores comparados con otras ciudades latinoamericanas. También este es otro trabajo publicado relacionado a Latinoamérica, donde se observa que la tasa de tabaquismo o la frecuencia, si uno compara con otros países como Rusia, puede ser menor, mayor que países como Canadá o Estados Unidos, y está alrededor del 27% por Argentina, aunque también vamos a tener una charla específicamente de tabaquismo. Otro dato importante es qué pasa con aquellos pacientes que siguen fumando. Seguir fumando una vez que tiene diagnóstico de cáncer se asocia a una mayor mortalidad, y por lo tanto también es recomendable que los pacientes dejen de fumar una vez que tienen diagnosticado el tumor. En no fumadores, claramente lo que se observa es una mayor frecuencia en mujeres comparado con hombres. Esto, mujeres jóvenes no fumadoras, es actualmente lo que podríamos llamar una epidemia, y el número de pacientes es cada vez mayor. Obviamente a expensas en mayor frecuencia en países asiáticos, pero también si uno compara en Europa, mujeres no fumadoras es mucho más frecuente que hombres, y lo mismo para Estados Unidos. Existen otros factores de riesgo, algunos además del tabaco, el humo de segunda mano, algunos síndromes hereditarios, factores dietarios, etc. Nos vamos a referir a los más frecuentes asociados al tabaquismo. Si uno observa cuál es la causa de cáncer de pulmón en aquellas pacientes que no fuman, podemos observar que el 40% se presenta en, no tiene una explicación o un factor asociado de riesgo. El 27% es una exposición de segunda mano al tabaco, y el radón es el 26%
de los tumores de pulmón que se presentan en no fumadores. Y en menor frecuencia, la polución y la exposición ocupacional. El radón es un gas radioactivo inerte que proviene de la corteza terrestre. El polonio 218 es el producto de degradación del radón y este es radioactivo y se acumula especialmente en los lugares cerrados. Ha habido estudios en la ciudad de Nueva York donde se han medido radón y en muchos edificios y departamentos se encuentran cantidades que se consideran superiores a los límites tolerables. En este estudio donde se observó y se midió el radón domiciliario, lo que se observó es un aumento de la incidencia de cáncer de pulmón, 6.6 veces aumentó el riesgo relativo de cáncer de pulmón en aquellas personas que estaban expuestas a radón domiciliario por encima en el 75% del cuartilo superior. En aquellos casos, el aumento del riesgo de cáncer de pulmón se multiplicó por 6. Cuando observamos todos los estudios, obviamente todos tienen distintos puntos de corte, pero como pueden ver en la columna de la derecha, en la mayor parte de los estudios se observa un riesgo que cruza el 1, o sea, un mayor riesgo de cáncer de pulmón en aquellas personas expuestas a radón domiciliario. Obviamente no hay un punto de corte definido, pero como ven el riesgo relativo es siempre superior para aquellos que tienen mayor exposición. Otra causa importante y que hay que tener en cuenta es la polución ambiental. El IARC ha clasificado la polución ambiental como carcinogénica y asociada a cáncer de pulmón. Globalmente se considera que la polución ambiental podría estar relacionada con alrededor del 14% de las muertes por cáncer de pulmón. Y 1 de cada 7 cánceres de pulmón estaría asociada a polución ambiental. Para Estados Unidos, alrededor de un 4.7% el estimado de muertes asociados a polución ambiental. Esta es una publicación reciente donde se evalúa la frecuencia de tumores de pulmón, tráquea y bronquios asociados a polución ambiental y para Argentina la incidencia, digamos, es menor que Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia y países escandinavos. Globalmente la supervivencia por cáncer pulmonar, si la comparamos con otros países, para Sudamérica es bastante inferior, esto probablemente asociado a retrasos diagnósticos y menor acceso a las terapias más avanzadas. Algunas características genéticas pueden ser diferentes epidemiológicamente en la población latinoamericana. Por ejemplo, para EGFR, ya sabemos que la población asiática tiene una expresión superior, alrededor del 40 o 50% comparado con 13 o 15 o 17% de población caucásica. Para Latinoamérica, el CLICAP ha publicado la expresión de EGFR en distintos países latinoamericanos y puede variar de alrededor de un 14% para Argentina, que está más cercano de la población a lo que está reportado para población caucásica, hasta 34% para México, también una alta frecuencia de expresión de EGFR en Perú. Para ALK, por ejemplo, es más homogéneo, alrededor de un 6% global y bastante más homogéneo y bastante similar a otras, a Estados Unidos o población europea.
También hay publicaciones de población chilena, donde también la frecuencia parece ser superior a lo reportado para la población europea, con 22% de expresión de EGFR. Epidemiológicamente, la etnia también puede influir en la supervivencia. Este es un estudio americano publicado en New England, donde la mortalidad por cáncer de pulmón en población latina es superior a la población caucásica. Como conclusión, la mortalidad e incidencia en cáncer de pulmón ha comenzado a disminuir en países desarrollados, pero aumenta en países de menores ingresos. Además del tabaquismo, que es un factor de riesgo conocido, hay otros factores que deben ser atendidos y que requieren también políticas públicas que atiendan esta problemática, como la polución ambiental o el radón domiciliario. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, aquí estamos para hablarles de tabaquismo y específicamente prevención primaria y secundaria del cáncer de pulmón y cómo hacemos para que la población abandone el tabaquismo o no se inicie en él. Esto es un resumen de lo que vamos a ver en la charla y vamos a empezar con el primer punto, que es cómo evitar la iniciación en el tabaquismo. Esto es un poquito complejo, ¿no? Pero creo que tenemos que apuntar específicamente al tema legal, ¿no? Al marco legal. Y para eso tenemos una herramienta que todavía no ha sido ratificada en nuestro país, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo. Junto con eso habría que prohibir definitivamente publicidad, promoción y patrocinio. Y la medida que tal vez aisladamente sea la más efectiva para esto es aumentar severamente el precio de los cigarrillos. Debemos también estar alertas a las nuevas estrategias de la industria tabacalera que se reformula cada vez y que nos sale con situaciones distintas que nos sorprenden siempre. Debemos empezar a considerar las nuevas formas de consumo, desde los cigarrillos electrónicos hasta los nuevos, calentar y no quemar, de los cuales vamos a tener noticias en no mucho tiempo. Hay que continuar avanzando y actualizando la legislación. Hay una necesidad de capacitar al equipo de salud, pero ya desde la universidad, incluir tabaquismo en la currícula universitaria es una gran deuda que tenemos. Y finalmente, deberíamos jerarquizar cada vez más la cesación tabáquica. Vamos a empezar ahora a desarrollar este tema considerando una cita de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, donde dice que los profesionales oncólogos deben tratar la dependencia al tabaco tan agresivamente como al cáncer y abogar por una amplia disponibilidad de servicios de cesación tabáquica. Bueno, ¿cuál es la realidad? El consumo de tabaco está relacionado con la aparición de numerosos cánceres. En un estudio de vigilancia sobre cáncer de pulmón y cáncer colorectal, se llegó a la conclusión que el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón y el 55% de los pacientes con cáncer colorectal tenían un historial de tabaquismo. Y que al momento del diagnóstico, el 39% de los cánceres de pulmón fumaban y el 14% de los cánceres colorectales. Otra parte de la realidad es que las tasas de supervivencia al cáncer de pulmón van mejorando año a año, por lo cual el tabaquismo, que previamente no era considerado un factor importante, o el tratamiento del tabaquismo, la cesación tabáquica, al ir prolongando la sobrevida, ha tomado un rol muchísimo más importante. 1/3 de los pacientes con cáncer de pulmón continúan fumando después del diagnóstico, y esto también es parte de la realidad. Muchos abandonan y de esos recaen un buen porcentaje. Y de estos que recaen dentro del año, entre los 6 y los 12 meses. Son todos factores que tenemos que tener en cuenta de la realidad. Por lo cual, las recomendaciones serían ofrecer cesación de fumar como parte del tratamiento oncológico y tratar de que nuestro paciente oncológico deje de fumar cualquier forma de cigarrillo, es decir, ya sea los combustibles, los cigarrillos electrónicos o los nuevos productos, es decir, no se ofrecen como alternativas estos nuevos productos.
Pero también es realidad que desde el punto de vista de los médicos hay cierta reticencia a abordar el tema, es decir, se considera, entre comillas, que fumar es bueno para el paciente. Nuestra expresión a veces es, bueno, si tiene un cáncer, además le voy a prohibir que fume. Y terminamos cayendo en esta trampa del supuesto bienestar que provoca fumar. Establecemos claramente una empatía patológica con el paciente y con su situación actual. Pero si vamos a la vereda de enfrente y vemos qué dicen los pacientes ante esto, en una encuesta que se hizo, los pacientes decían que lo más frecuente que hicieron los médicos fue no hablar con ellos acerca del tabaquismo. Muchos encontraron difícil admitir que fumaban por la culpa que esto les generaba. Y todos los pacientes de algún modo querían hablar de su tabaquismo, todos querrían haber sido no fumadores. Los que recayeron dijeron como que no tuvieron elección, que recayeron porque no tuvieron otra salida. Y la mayoría de las recaídas ocurrieron luego de la salida del hospital. Y aquí está la importancia del equipo sanitario. La importancia de dejar en cáncer de pulmón queda clara en función de todos estos datos que figuran aquí, desde la mejora de la función pulmonar hasta la mejora de los tratamientos y el aumento de la sobrevida. Pero hay dos factores que debemos considerar, y es que dejar de fumar mejora la eficacia y la autoestima de nuestro paciente oncológico, y seguramente su pronóstico, y que además desaparece la culpa de estos pacientes instantáneamente. Y si uno se pregunta por qué nuestro paciente oncológico debe dejar de fumar, bueno, porque seguir fumando claramente disminuye la sobrevida, genera una peor respuesta al tratamiento, aumenta el riesgo de un segundo cáncer y provoca pérdidas de distintos grados de calidad de vida. Es claro que hay una disminución significativa del tiempo de supervivencia entre aquellos pacientes con cáncer de pulmón que siguen fumando y aquellos que dejan. Es claro que hay una peor respuesta al tratamiento, hay una peor respuesta a la quimioterapia, a la radioterapia, y hay más complicaciones durante ambos procedimientos y mayores efectos secundarios. Y también hay complicaciones quirúrgicas, y de esto ya no hay duda. También hay mayor riesgo de segundo cáncer. La cesación disminuye el riesgo de aparición de un segundo tumor primario o de una recurrencia de la enfermedad, que son las dos cosas que pueden suceder, es decir, un nuevo independiente primario o una recurrencia o metástasis. Y esto se disminuye seriamente al dejar el consumo. Y también hay estudios que demuestran que seguir fumando altera la calidad de vida, o si lo queremos ver al revés, que dejar de fumar mejora significativamente todos los scores de calidad de vida. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo es el momento para dejar de fumar? Yo les diría lo más pronto posible. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer relacionado al tabaco dejan de fumar o realizan serios intentos al momento del diagnóstico. El momento del diagnóstico es particularmente un momento oportuno y debemos aprovecharlos, recordando que la tasa de abandono del hábito de fumar en pacientes con cáncer y en pacientes con cáncer de pulmón en particular se comparan a aquellas de los controles sanos. Entonces, ¿cuándo? Lo más pronto posible. ¿Dónde? Bueno, una opción sería empezar en el consultorio de un oncólogo motivado y comprometido, donde diga cosas tan sencillas como usted debe dejar de fumar, es importante que usted deje de fumar porque... Y aquí tendremos una lista de información para el paciente respecto a los beneficios que va a obtener si dejara de fumar. Los pacientes con cáncer de pulmón tienen ciertas características, y es que la mayoría está dispuesta a dejar de fumar o a hacer un intento serio cuando conocen el diagnóstico, pero aún así, más del 30%, es decir, más de un tercio siguen fumando, y muchos de los que dejan recaen. ¿Por qué recaen? Por situaciones estresantes, por convivir con fumadores y sobre todo por depresión, que es una cosa que no tenemos que olvidar. La depresión convive con este tipo de pacientes. Además tienen alta dependencia, baja autoeficacia, disminución de la percepción del riesgo
estrés emocional y una concepción fatalista de la situación, pero tienen una alta motivación para dejar, que es lo que nosotros tenemos que aprovechar. La motivación es una palabra mágica en cesación tabáquica. Y cuando vamos a hacer tratamiento, ¿cómo es el tratamiento del tabaquismo? Bueno, claramente necesitamos un tratamiento combinado que incluya apoyo psicológico y tratamiento farmacológico para abordar las dos grandes dependencias, la psicológica y la física. Hay pacientes que no van a estar preparados y aquí cobran importancia ciertos recursos como la entrevista motivacional, que es una técnica muy vieja, cuyos 4 pilares son expresar empatía, aceptar la ambivalencia que tienen estos fumadores, vencer sus resistencias y reforzar su autoeficacia. En síntesis, lo que tenemos que hacer es entender por qué estos pacientes actúan como actúan y que a veces no es que no quieran dejar de fumar, sino que simplemente tienen resistencias que no pueden vencer y tenemos que ayudarlos a que lo hagan. Si no están preparados luego de la entrevista motivacional, podemos dar un consejo breve, que significa aconsejarlos y decirles que lo mejor que pueden hacer por su salud es dejar de fumar, enviando mensajes positivos y abordando sus creencias fatalistas. El mensaje tiene que ser directo, sensible y empático, y darlo cada vez que vengan a nuestra consulta. Cuando ya están preparados, desde el punto de vista psicológico, lo que hay que establecer es lo que llamamos la terapia conductual. Esto a veces asusta un poquito al que no está en el tema, pero la terapia conductual no es más que entrenamiento en solución de problemas y el soporte social dentro del tratamiento proporcionado por el equipo sanitario y fuera del tratamiento proporcionado por familiares y amigos, que parece ser menos importante. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes a solucionar los problemas que van a aparecer cuando quieran dejar de fumar. Debe ser intensa, repetida, informando riesgos y beneficios, y específicamente tiene que estar orientada a aumentar la motivación, incrementar la autoeficacia y la autoestima que estos pacientes tienen francamente deteriorada. El tratamiento farmacológico tiene ciertas particularidades también, tienen que ser de altas dosis, prolongado, combinado, muchas veces combinando fármacos. La reducción debe ser progresiva y adaptada individualmente a cada uno y, de nuevo, hay que controlar la depresión y la ansiedad que padecen estos pacientes. ¿Qué sería lo racional? Utilizar drogas de primera línea con eficacia y seguridad comprobada, es decir, vareniclina, terapia de reemplazo nicotínico en asociación, parches y chicles, por ejemplo, o bupropión solo o asociado. Y hago la salvedad de que en este momento la vareniclina no está disponible en el mercado mundial, lo cual es un problema para el tratamiento de estos pacientes. En definitiva, el tratamiento tiene que ser integral, incluyendo necesidades específicas. Tiene que ser un programa intensivo, prolongado en el tiempo, que incluya terapia conductual y tratamiento farmacológico, y además que contemple un seguimiento para prevenir recaídas. Un breve apartado para los hogares libres de humo que aumentan hasta 5 veces las posibilidades de cesación. Cuando los familiares nos dicen, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, brindándole al paciente un hogar libre de humo. ¿Qué es lo que no está indicado de acuerdo a la mayoría de los consensos de las sociedades científicas? El cigarrillo electrónico y los métodos que no tienen evidencia suficiente como hipnosis, acupuntura o suplementos nutricionales. En conclusión, el 85% de los cánceres de pulmón son causados por el cigarrillo. Dejar de fumar luego del diagnóstico se asocian con mejorías en la salud. El momento del diagnóstico es un momento oportuno para intentar la cesación. Las estrategias para dejar incluyen consejo y tratamiento farmacológico. Y tenemos que incentivar y convencer a los agentes de salud, a todo el colectivo sanitario, de que dejar de fumar es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes con cáncer. Entonces,
nos vamos a terminar respondiendo algunas preguntas muy básicas. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es acá, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, debemos involucrarnos nosotros acá y ahora para tratar a nuestros pacientes, tanto para prevenir la iniciación como para estimular la cesación en el consumo. Nada más, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer participar de este Congreso de Prevención de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Yo soy el doctor Martín Fernández, trabajo en el Instituto Alexander Fleming y en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. En la charla que nos convoca hoy, el tema a tratar es si es factible en Argentina contar con un programa de screening en cáncer de pulmón. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es una prueba de screening. Normalmente las pruebas de screening es identificar en la población general a personas que están afectadas por una enfermedad hasta entonces desapercibida por algún test diagnóstico, examen o alguna técnica de aplicación rápida. Esta enfermedad debe suponer un importante problema de salud, como es el cáncer de pulmón. Su detección precoz y la instauración rápida del tratamiento, sobre todo en un periodo asintomático, debe contribuir a disminuir la morbimortalidad. Un test de screening debe ser sencillo, seguro y aceptado tanto por los pacientes como los profesionales de salud. Debe tener una alta sensibilidad y especificidad y debe tener una buena relación costo-efectividad, resultando un balance positivo entre el riesgo y el beneficio. Ahora bien, para hacer screening de cáncer de pulmón, sobre quiénes pensamos que son los pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, cuál es la población con factores de riesgo. Y entre ellos encontramos a los individuos de mayor edad, van a encontrar en la bibliografía que puede ser a partir de los 55 años, pero también esto se está intentando modificar, ¿sí? La presencia del tabaquismo, ¿sí? Que es muy importante, pero también hay otras exposiciones que no son tan frecuentes o conocidas como el tabaquismo. En particular, lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad intersticial con un pronóstico devastador. Las toxinas ambientales, esto es muy frecuente sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. El tabaquismo pasivo, la exposición a asbesto o radón, que es una radiación ionizante, o la presencia de metales pesados o hidrocarburos, sobre todo en las industrias. También es importante identificar la población de riesgo, los familiares en primer grado con antecedentes de cáncer de pulmón, el alcoholismo y la radioterapia en altas dosis por otras neoplasias. ¿Qué significa utilizar screening en cáncer de pulmón? Una tomografía de baja dosis. Baja dosis significa que tiene menor cantidad de milisieverts que una tomografía convencional, es decir, la radiación ionizante que podemos acumular. Una tomografía convencional tiene alrededor de entre 7 y 8 milisieverts y una tomografía de baja dosis es de 1.4 milisieverts, es decir, muchísimo menor. Para que ustedes se den una idea, una radiografía convencional corresponde a 0.1 milisievert. Esto es importante porque con las nuevas tecnologías, a medida que van pasando los años, los tomógrafos son mucho más efectivos, de mejor definición y con menor radiación ionizante. Y esto nos permite prolongar y aumentar estos tests a lo largo del tiempo y de la población en general. Ahora bien, ¿cuál es la historia de los estudios que han sido publicados en la literatura de screening de cáncer de pulmón? En el año 2002 comenzó el National Lung Screening Trial, que es el NLST, muy conocido, y su publicación fue recién, casi 10 años después, fue en el año 2011, por la cantidad de pacientes que fueron reclutados. A partir de este estudio pivotal, que ahora les voy a comentar a continuación, ya hay una recomendación del grado B en el año 2013 por las US Task Force, ¿sí?, de Preventive Services. Y esto ya toma un marco más importante a nivel general. Pero en 2015, a través de la US Task Force, hay evidencia suficiente para recomendar el screening de cáncer de pulmón a través de tomografía con baja dosis, de tal manera que los seguros médicos reconocen los costos y la parte efectiva. Mientras que Europa estaba con otra serie de estudios en marcha. Justamente en Argentina, en nuestra institución, el Instituto Alexander Fleming, comenzamos a diagramar este programa, en particular siguiendo los estudios del NLST, y ya nos da el aval del INC. En el año 2017, la Unión Europea recomienda iniciar programas de screening, y esto es a través de la publicación de los resultados de un programa de screening europeo que se llama Nelson, que justamente a partir de este segundo trial, Europa también comienza con las unidades de screening de cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis. ¿Qué fue lo que hizo cada uno?
el NLST lo que hizo fue comparar 26.000 tomografías de baja dosis versus radiografías de tórax, ¿sí? Y estableció una reducción relativa por muerte por cáncer de pulmón en un 20%. Y el estudio Nelson, el europeo, hizo lo mismo, ¿sí? Con 7.900 pacientes que se screeneaban con tomografía de baja dosis versus control o no screening. Y fíjense que en hombres la reducción relativa fue del 26% de mortalidad, ¿sí? Y de 39 mujeres, ambas por cánceres de pulmón. Este fundamento lo que te permite es, digamos, establecer quiénes son los pacientes con riesgo. El estudio del NLST incluyó pacientes de 55 a 74 años con una cantidad de paquetes año que es de 30, es decir, 30 cigarrillos por día durante 30 años. Y comparando uno con otro, ¿sí? La diferencia entre uno y otro fue que, por ejemplo, el NLST fue de 55 a 74 años, con un antecedente de 30 paquetes año, o ex tabaquista en los últimos 15 años, fíjense, 53.000 pacientes, y en cambio el estudio Nelson fue de 50 a 75 años, es decir, 5 años menos, con una carga tabáquica de 15 cigarrillos por día, por más o menos 25 años, o 10 cigarrillos por día por más de 30 años, o exfumadores en los últimos 10 años previos. Es decir, los criterios de inclusión variaron un poquitito. Y la idea era hacerle tomografía de baja dosis con intervalos de 1 año, 2 años, 4 años y hasta 6 años, ¿sí? Estos estudios demostraron que la presencia del screening con tomografía de baja dosis disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. Ahora bien, hay otras controversias, que es en los ensayos clínicos, al ser radiación ionizante y uno acumula tomografías, digamos que por cada 108 cánceres de pulmón detectados por la tomografía de baja dosis por cribado se espera un cáncer secundario a radiación. Pero estos estudios están desarrollados en la década pasada. Con las nuevas tomografías, la posibilidad de que esto ocurra es muchísimo menor a la que están publicadas en estos estudios de la literatura. Y el otro riesgo es el sobrediagnóstico. Es decir, más o menos entre un 13 y hasta un 20% de sobrediagnóstico en screening, en especial si utilizan las herramientas de diámetro como medida de crecimiento. Y ahora vamos a hablar un poquitito en profundidad. ¿Qué es lo que recomiendan las distintas asociaciones? La Asociación de Servicios Preventivos de Estados Unidos del Trabajo habla de tomografía de baja dosis en individuos de 55 a 80 años, tabaquistas activos de 30 paquetes año que han dejado de fumar en los últimos 15 años. La ATS, que es la Asociación Americana del Tórax, los divide en distintos niveles, que si se fijan es entre 50 y 79 años con 30 paquetes año o 20 paquetes año con algún factor de riesgo adicional que aumente el riesgo de cáncer. Por ejemplo, enfisema o EPOC. Y la NCCN establece entre 55 y 74 años con una carga tabáquica de 30 paquetes año que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años o más de 50 años con una carga tabáquica de mayor a 20 paquetes año con un riesgo adicional que no sea, por ejemplo, el tabaquismo pasivo. Por ejemplo, el enfisema, el EPOC, fibrosis pulmonar, etc. Entonces, ¿qué es lo esencial para desarrollar un programa de screening de cáncer de pulmón? Todos estos ítems. Entonces vamos a ir desglosando uno por uno. Lo primero, lo más importante es seleccionar cuáles son los factores de riesgo. En nuestro instituto, el Alexander Fleming, los hemos establecido en 2 grupos de riesgo. Un grupo A, que son pacientes de 55 a 74 años, fumadores o exfumadores de más de 30 paquetes año, que continúan fumando o que han fumado hace menos de 15 años de que han dejado de fumar. Y un grupo B, que es un poquitito menos de edad, 50 paquetes año, fumadores de 20 o más paquetes año que continúan fumando o que dejaron de fumar hace menos de 15, más un factor de riesgo adicional, que es la historia familiar del cáncer, el antecedente de algún cáncer de otro órgano relacionado al tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema en la tomografía, la presencia de fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad pulmonar intersticial que es cada vez más frecuente, nosotros vemos en la práctica cotidiana, el haber padecido un cáncer de pulmón de más de 5 años, la exposición al radón, que es la radiación ionizante endógena de la Tierra, que eso puede ocurrir en la tunelización, en lo que es la construcción de edificios, de garajes, ¿sí? Y la exposición ocupacional mayor a 1 año a algún carcinógeno conocido. Obviamente todos los pacientes tienen que firmar un consentimiento informado, ¿sí? Y el tercer ítem es la adquisición de imágenes de alta calidad con baja dosis.
¿Qué significa esto? Que el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Radiología Torácica definen estándares mínimos, que es un tomógrafo que sea multi-slice de 16 cortes o más. La tomografía no tiene que tener contraste, el paciente tiene que tener una inspiración máxima, tiene que ir desde los vértices hasta las bases, el espesor del corte es menos de 2,5 milímetros y tiene que tener algo que se llama mínima intensidad de proyección para aumentar la detección de nódulos, que es básicamente por un software disminuir lo que es la intensidad vascular. Esto es importante, disponer de un equipo con un protocolo dedicado, utilizar las herramientas de reducción de dosis al máximo, no superar la dosis sugerida de 1 o 2 milisievert en un paciente estándar, y esto tiene que tener calidad de imagen diagnóstica. El cuarto punto es un informe del estudio y la incorporación de guías y el seguimiento que se llama volumétrico. Por eso es importante trabajar el equipo con los radiólogos. Esta es la guía que nosotros utilizamos, que se utiliza en el mundo, que es la ACR Langrad, que es de descarga gratuita en la página que está mencionada abajo a la izquierda en la diapositiva, y lo que nos permite es, de acuerdo al hallazgo tomográfico, si no aparece nódulo, si aparece un nódulo sólido o un nódulo parcialmente sólido, es decir, que tiene áreas de vidrio esmerilado o puramente vidrio esmerilado, por diámetro y por volumen nos permiten establecer qué tipo de apariencia y cuál es el manejo a futuro. O si el nódulo ha cambiado de tamaño comparado a un estudio previo, ¿cuál es el manejo que nosotros tenemos que hacer? Si es achicar los tiempos de screening o directamente utilizar PET o básicamente ir a hacer una muestra histopatológica. Y eso es en función de la probabilidad de malignidad. Todos los servicios de screening con baja dosis debieran ser informados con el ACR Langrads. Lo otro es la volumetría. La volumetría es muy importante porque nosotros habitualmente en la práctica cotidiana estamos acostumbrados a ver por cambios de diámetro. Y un aumento del diámetro del 25% significa que ha duplicado el volumen. Por eso es importante que los informes de lo que es nódulos pulmonares sean con volumetría aparte de con diámetro, porque eso nos permite, digamos, una rápida identificación de crecimiento. Lo otro es tener un equipo multidisciplinario y discutir los hallazgos en equipo, tener una base de datos, ser adherente. Esta es nuestra base de datos en el Instituto de Alexander Fleming, que es básicamente colocar todo lo que nosotros les mencioné previamente sobre qué factores de riesgo tienen que tener, a qué grupo pertenecen, y si tienen algún criterio de inclusión o exclusión, qué tipo de resultados según ACR Langrads tiene la tomografía y cada cuánto se recomienda el screening. Y esto es importante porque uno puede tener otros hallazgos significativos. Es importante la participación de las instituciones. Las instituciones deben ser comprometidas con los programas de screening y debe haber una incorporación de un programa de cesación tabáquica y de cobertura y de red de derivación. Debe haber investigación y nuevas fronteras. En particular, nosotros que pertenecemos a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria estamos lanzando este programa que se llama LUCAS, que es Lung Cancer Screening, que es la idea es distintos centros comenzar a hacer programas de screening con tomografía a baja dosis, hacer una base de datos y hacer estudios multicéntricos para dar a conocer. Es importante, como yo les comentaba, el apoyo institucional. ¿Por qué es importante? Porque la cesación tabáquica es la única forma y la más efectiva de reducir el riesgo de cáncer de pulmón. Estos son unos pequeños panoramas de lo que hemos hecho desde que comenzamos el programa de screening en el Instituto de Alexander Fleming, donde más de 170 pacientes han sido screeneados, 7 pacientes han sido operados, de los cuales 3 pertenecían a un cáncer de pulmón estadio 1A2, un paciente a un estadio 1A1 y un paciente del estadio 1B. Hubo un hallazgo benigno y un linfoma de Malta. Y esto es importante porque es detección en estadios precoces. ¿Qué otros hallazgos adicionales puede uno encontrar en una tomografía de tórax de baja dosis? La presencia de enfisema o EPOC. Recuerden que el enfisema es la destrucción del tejido pulmonar y es muy frecuente por la carga tabáquica que hay en nuestro país. Este es un estudio sobre 6 conglomerados urbanos de Argentina para detectar la prevalencia de EPOC, publicado hace muy pocos años, donde la prevalencia es de 14,5% de la enfermedad, que eso se estima más o menos casi 2,5 millones de argentinos que padecen de EPOC no diagnosticado. Otro de los hallazgos prácticos durante el screening es la calcificación de las arterias coronarias, que puede llegar hasta un 8,5%. La calcificación coronaria aumenta 25 veces la posibilidad de tener una enfermedad coronaria significativa en el cateterismo. Y por último, la enfermedad intersticial, en particular la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad donde se producen cicatrices en el pulmón y se producen quistes, que se ve perfectamente en la tomografía, y es la cuarta causa de mortalidad
Por ejemplo, en este caso les muestro un gráfico de causa de mortalidad, digamos, por enfermedad pulmonar. La número 1 es el cáncer de pulmón, la número 2 es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la número 3 es la neumonía y fíjense, la número 4 es la fibrosis pulmonar idiopática, que son hallazgos que pueden encontrar en una tomografía de baja dosis. Por último, es importante que los programas de screening cuenten con un programa de cesación tabáquicas institucionales. En Estados Unidos, todos los programas de screening incluyen folletos y charlas para cualquier profesional de salud que intenta aprovechar ese momento para dejar de fumar, que es la mejor manera de prevenir el cáncer de pulmón. Por eso, lo primero que uno tiene que hacer como profesional de salud es el consejo breve. Lo otro que tiene que averiguar es la epidemiología, es decir, dónde trabajan los pacientes, porque no necesariamente el cáncer de pulmón puede ser debido al cigarrillo. Hay un montón de pacientes que pueden tener enfermedad oncológica no de origen tabáquico y tienen que ver con su origen laboral. Y eso no debemos dejar de indagar. ¿Qué es lo que se viene? Este es un trabajo recientemente publicado que lo que intenta hacer es reducir, en lugar de 30 paquetes año, a 20 paquetes año, y esto es un modelo matemático que intenta aumentar la prevención en el número de muertes por cáncer de pulmón, y eso establecería por lo menos una reducción de la mortalidad a menos de un 9%, y establecer, en lugar de 55 años, 50 años como edad de corte. Con esto, el screening de cáncer de pulmón está reconocido en el mundo, es efectivo para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón, y esta es una presentación a modo de invitarlos a participar de forma cooperativa con todos los mismos criterios. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, vamos a dar comienzo a una sesión de discusión sobre los temas abordados en el bloque. Y bueno, la primera pregunta, o quería saber tu opinión, Daniel, es, en general, cuando el paciente es diagnosticado con cáncer pulmonar, bueno, obviamente muchos de ellos están fumando, y se encuentra todo el estrés del diagnóstico, más, como vos abordaste en tu charla, la necesidad de uno de recomendar que también es importante que deje de fumar. ¿Cuál es tu visión al respecto de cuál es el momento para insistir en el cese del tabaquismo, y cuáles serían las orientaciones que te parece que los oncólogos deberíamos conocer cuando tenemos un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón y que sigue fumando? Bien, la idea es, nosotros planteamos cuál es el momento, cuándo abordar esta situación, porque como bien vos decís, es una situación muy particular del paciente donde se encuentra con una sorpresa y siempre consideramos los cuadros depresivos que acompañan a estos pacientes y que empiezan en el mismo momento del diagnóstico. Pero ese mismo momento del diagnóstico se transforma a la vez en un momento oportuno. Por lo cual, lo que nosotros sugerimos siempre es, ¿cuándo es el momento de empezar? Ahora, lo más pronto posible. Y si es posible, con el médico con el cual él haya establecido algún vínculo de confianza, con el médico que le hizo el diagnóstico, con el oncólogo que lo está viendo, por lo menos la primera aproximación, algo tan sencillo como decirle, mire, vamos a empezar un tratamiento y si usted deja de fumar, seguramente le va a ir mejor, el tratamiento va a ser mejor y sus chances de recuperarse van a ser mejor. Y no tenerle miedo a eso, porque siempre hacemos una cuestión como decir, bueno, a este pobre hombre que le hemos diagnosticado un cáncer y que está en esta situación, encima le vamos a pedir que deje de fumar. Siempre tenemos que ver que la situación de dejar de fumar es un hecho muy importante en su vida, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional, y sabemos claramente que va a mejorar su autoeficacia, que va a mejorar su autoestima y su estado de ánimo si consigue hacerlo. Martín, en relación al screening, bueno, como vos bien sabés, hay distintas recomendaciones en cuanto a cuándo empezar el screening, cuál es la carga tabáquica que tiene que tener, o si hay otras patologías asociadas que deberían también hacerse screening. Digamos, globalmente, con toda la información que existe actualmente, ¿cuál sería tu, primero, si considerás que el screening debe
sí o sí debe ser implementado como una política pública. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a qué pacientes deberíamos recomendar hacer screening? Bueno, la primera pregunta, si uno recomienda screening a nivel política pública, sí, no me cabe la menor duda. Sí, tenemos la disposición de los centros de imágenes para hacerlo. Es una cuestión también de capacitación, ¿sí? Porque la infraestructura creo que está. Con respecto a la población, creo que es el ítem más importante a la hora de seleccionar qué población uno va a realizar el screening, porque en función de eso es donde uno intenta identificar los pacientes de riesgo. Por eso creo que lo más importante del mensaje es cualquier persona mayor a 55 años que sea fumador o exfumador de más de 30 paquetes año o que continúan fumando, que dejaron de fumar hace menos de 15 años, es indicación de detección precoz con métodos de screening con tomografía de baja dosis. Pero hay un grupo adicional que es el de mayor de 50 años que fuma 20 o más paquetes año, pero que tiene algún factor de riesgo adicional. Y acá es importante, digamos, el interrogatorio que tiene que ver con los antecedentes de historias familiares de alguna enfermedad oncológica, haber padecido cáncer de pulmón hace más de 5 años, pero en particular el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, que eso es muy frecuente. Hay un trabajo que mencionamos en nuestra charla, que es el estudio EPOCAR, que habla de la prevalencia de EPOC en Argentina. Estamos hablando de 2,5 millones de pacientes EPOC, ¿sí? Y lo otro es exposición a alguna sustancia tóxica. En particular, nosotros hablamos mucho, se conoce mucho el tema del asbesto, pero hay radiación ionizante que tiene que ver con la radiación ionizante del planeta, que es el radón, que es poco conocida entre los oncólogos, dejando de lado el tabaquismo como principal factor de riesgo. Pero la identificación es esa y las cargas van entre los 50 y 55 años y la cantidad de paquetes entre 20 y 30, como para resumir. Daniel, con respecto a está claro el comentario que hiciste sobre el momento en que, sobre todo los oncólogos, por ahí estamos en otras cosas, y esto es muy importante también. El momento en que debemos recomendarle al paciente que deje de fumar. Desde el punto de vista farmacológico, ¿cuál sería una aproximación básica, digamos, como para oncólogos nerds? Hay muy pocas drogas para el tratamiento del tabaquismo y desgraciadamente cada vez tenemos menos. Nuestra droga emblema desde hace muchos años era la vareniclina, que en nuestro país tenía un solo nombre comercial y se conocía como Champix, que fue el producto más difundido y en realidad era el más fácil y el más sencillo de usar. Ha habido algunos problemas con Champix, por lo cual se ha discontinuado su fabricación en todo el mundo. O sea que hoy no tenemos una de las 3 herramientas que teníamos. Probablemente en algún tiempo surjan algunas cosas y hay toda una trama oculta detrás de esto que también desconocemos, que tiene que ver con patentes, que tiene que ver con la aparición del cigarrillo electrónico como alternativa terapéutica en algunos países. Pero bueno, la realidad es que vareniclina hoy no la tenemos. No habiendo vareniclina, la primera opción sería terapia de reemplazo nicotínico, por una cuestión de eficacia, ¿no? Y tiene que ser combinada parches con chicles, más en estos pacientes. Parches con chicles. Un parche de 30 por día, es decir, el más grande, porque finalmente son pacientes de alto nivel de consumo, y chicles a demanda. La otra droga es el bupropion, el viejo bupropion que estamos usando desde la década de los 90 y que, bueno, se puede seguir usando todavía, evaluando los riesgos, dado que es un antidepresivo y tiene algunas contraindicaciones en caso de pacientes con convulsiones o en caso de pacientes diabéticos y demás, lo cual lo vuelve un poco más complejo. Pero la terapia de reemplazo nicotínico no ofrece ninguna dificultad para su uso y solamente es cuestión de familiarizarse. Martín, comentaste antes, qué pacientes deberíamos ofrecer screening. La otra discusión que hay es cada cuánto y cuánto tiempo. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en cuanto a cada cuánto debería, te parece,
resumiendo toda la información que hay, cada cuánto y cuánto tiempo debería durar el screening. Los trabajos iniciales habitualmente fueron al momento, al año 1 y al año 2, y después se fueron ampliando con los trabajos europeos a 2, 3, 4, 5 años. ¿Sí? Por ahora la recomendación es hasta 5 años, y cada cuánto va a variar de acuerdo a si se llega a hallar algún tipo de nódulo o no. La frecuencia va a variar si uno tiene algún tipo de comportamiento o aparición de un nódulo o no. Para eso está la clasificación del ACR-Langrats, que es digamos, de la Sociedad Americana de Radiología, que funciona muy parecido a lo que es los PIRATS en cáncer de mama, ¿sí? Que establece, en función de la aparición de nódulo y qué características, si hay nuevos o si hay un cambio, la frecuencia con la cual se debe hacer la tomografía. Si uno no tiene ningún nódulo de aparición en estos pacientes de riesgo, la tomografía es anual. Pero después, en función de las características del nódulo, cada nódulo tiene un tamaño, un diámetro y una característica, va a variar en función de esa tabla estipulada. Por eso es importante que los imagenólogos trabajen con estas tablas estipuladas con la idea de hablar todos el mismo idioma y hacer el screening con la misma frecuencia. Una de las cosas que quería aclarar es que nosotros también hacemos hincapié en la cesación tabáquica en el momento del screening, que es un excelente momento. Digamos, si uno descubre un paciente que no tiene ninguna enfermedad oncológica, hacemos hincapié en el momento de tanto solicitud del screening como la devolución del informe, que es sumamente importante y es un momento que nosotros aprovechamos. Daniel, una pregunta más que lo tocaste y seguramente, bueno, es un tema que yo sé que te preguntamos siempre, pero bueno, tampoco leemos mucho, y cigarrillo electrónico y cesación tabáquica. ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, ahora hay una revitalización de eso y se está trabajando en algunos países, sobre todo Reino Unido, con la aceptación del cigarrillo electrónico como tratamiento. La verdad es que no hay ninguna evidencia de que sean útiles para dejar de fumar, es decir, no hay ninguna evidencia en cuanto a eficacia ni ninguna evidencia en cuanto a seguridad. Las recomendaciones de las sociedades científicas más importantes, tanto las oncológicas como las cardiológicas y las neumonológicas, no lo avalan. Es más, recomiendan su no utilización. No es que no lo avalan, sino que directamente recomiendan no utilizar cigarrillo electrónico para dejar de fumar. Y bueno, es una vieja disputa que tenemos, y recuerden que las tabacaleras han comprado los cigarrillos electrónicos, las licencias, por lo cual, bueno, están muy interesados en que esto suceda. De hecho, ahora, por una cuestión de solidaridad, se han involucrado en el negocio de tratamiento de enfermedades respiratorias, las tabacaleras. Así que vamos a oír hablar mucho de esto y vamos a tener mucha presión para utilizar cigarrillos electrónicos para tratar el tabaquismo, en pacientes oncológicos y en pacientes no oncológicos, seguramente. O sea, le hacen todas, te producen la enfermedad y después te ayudan a curarte. Está Tal muy bien. cual, tal cual, y te dan Bueno, y te venden los recursos para tratarte la enfermedad también. espectacular. Sí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que ya estamos en el tiempo de la discusión. Y bueno, por las charlas y bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora que escuchen esto. Chau. Bueno, buenas tardes. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Chau, chau.